Muy buenas noches, querido Paco. Muchas gracias por este bonito acto. Otra vez de nuevo te tenemos en Fortuna para presentar, como nos prometiste, el segundo libro de la trilogía que estabas preparando. Y bueno, pues para mí es un honor que elijas a tu municipio para presentar tu obra, tu gran obra, que ya nos adelantaste en la pasada presentación, que iba a ser muy interesante. El primero nos sorprendió, el segundo imagino que será igual de bonito que el primero, y bueno, pues deseando también leer este segundo libro y el tercero, que seguro que también tendrás el honor de presentar en nuestro municipio. Dar la bienvenida a todos los asistentes esta tarde húmeda, pero bueno, que seguro que vamos a pasar un rato muy entretenido todos. Y dar las gracias, como no puede ser de otra forma, a Juan Antonio Cutillas, el director de la sede permanente de la Universidad de Murcia, que hoy también nos acompaña como director de la sede y como presentador, amigo y bueno, y como buen orador que es, para presentar el libro de Caminos de la Ilusión. Yo voy a dejar con ellos porque al final ambos lo han preparado muy bonito y creo que estamos todos deseando de escucharles a ellos, a Paco, que es el protagonista y el autor de este libro, y a Juan Antonio. Quiero decirle unas palabras también, unas palabras de agradecimiento, porque nos está ayudando mucho al ayuntamiento, aunque de momento se vea pocos, los frutos se van a ver en breve. El otro día nos visitaba la vicerrectora de la universidad y estamos preparando un nuevo convenio con la Universidad de Murcia, del que Juan Antonio, nuestro vecino y nuestro amigo, será partícipe, y vamos a organizar diferentes actividades de manos de la universidad que iremos presentando poco a poco. Esta es una de ellas, y que también la hemos enmarcado dentro de esas actividades de la sede permanente de la universidad. Y bueno, pues invito desde aquí a todos los que estáis presentes y a los que nos escuchen desde casa, que aquellos que tengan una iniciativa de este tipo o relacionada con la cultura, pues que no duden en visitarnos a Antoñete o a Mercedes, la concejal de Cultura, que estaremos dispuestos a organizarla junto con la universidad y con nuestro director Juan Antonio Cutillas. Así que muchísimas gracias y nos veremos muy pronto. De nuevo. Lo primero, muy brevemente, he reciclado un poco las palabras de la primera presentación. La verdad es que los que estáis aquí conocéis a Paco y un poco os puedo decir que no sepáis de él. Solo brevemente por lo que yo lo he podido conocer, estaba hoy pensando, he dicho, si tuviera que definirlo con una palabra, y me pusiera, pues, diría eso de la ética del trabajo que se dice tanto ahora, que es lo que ha sido toda la vida, ser muy trabajador, o sea, ser un currante y ser una persona constante en todo lo que hace en la vida. Y la diferencia entre ser una persona difusa que divaga y ser una persona polifacética es el trabajo, y eso es lo que hace Paco muy bien, ser muy polifacético en su vertiente que todos conocéis, de médico de muchísimos años, polifacético como investigador, porque ha tenido inquietudes investigadoras y tiene publicaciones punteras en el ámbito de la investigación, polifacético como docente en la formación de nuevos médicos, en su dedicación al mundo del fútbol, que es otra de sus pasiones, polifacético como divulgador, porque tiene su blog de divulgación de la medicina. La verdad es que el conocimiento, cuando se tiene, si uno lo atesora y no lo comparte con los demás, es una forma de egoísmo, y compartirlo de esa manera y escribir esos artículos de divulgación es una forma de generosidad. Y polifacético como escritor también, y un escritor al que tengo entendido, por lo que veníamos hablando, que me alegra mucho, está yendo bastante bien con sus novelas, cosa de la que me congratulo. O sea que Paco es una persona que he conocido de sobra, que hace muchísimas cosas, que las hace todas muy bien, con mucho trabajo, con mucho rigor, que es como salen las cosas adelante. Y sin enrollarme mucho más, paso la palabra al autor y después tendremos una especie de partido de tenis pregunta-respuesta, en el que de verdad te prometo que no te voy a chafar la novela. Nada.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos vosotros que hayáis venido a la presentación de la segunda novela de la trilogía. Hoy, durante todo el día, estaba pensando intentar no emocionarme, porque bueno, yo he hecho ya 4 presentaciones, en las 4 presentaciones me lo he pasado genial, pero por ejemplo la presentación que hice de la primera novela aquí en Fortuna la vez anterior, me emocioné muchísimo y hoy estoy todo el día pensando e intentando no estar emocionado aquí, pero no sé lo que me pasa. Yo llego a Fortuna y Fortuna para mí yo siempre la he llevado en el corazón y es totalmente diferente. Entonces, nada, agradeceros la presencia. Vamos a presentar la segunda novela, la trilogía, ya sabéis que se titula Tres guerras para amar. La primera novela de la trilogía fue Los colores de la esperanza y esta segunda novela la he titulado Los caminos de la ilusión y sobre ella vamos a hablar esta noche. Más que una presentación, pues yo creo que va a ser un diálogo entre Juan Antonio y yo, pues intentando destripar un poquito todo el mecanismo de elaboración de la novela y lo que os vais a encontrar a partir de ahora los que vayáis a leer la novela. Igual hay alguna persona ya entre vosotros que la ha leído y para los que no la hayáis leído vamos a intentar sobre todo no hacer ningún tipo de spoiler, aunque algunos aspectos habrá que mencionar de ella, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras. Y esta novela tiene, como la anterior, una fundamentación histórica muy rigurosa sobre básicamente qué pasa cuando acaba la guerra, tanto a la gente que se queda como a la gente que se va fuera. Esa documentación tú la vas haciendo previamente a la novela, al mismo tiempo que la vas escribiendo, más adelante, hacia atrás. Y utilizo el método científico tanto para cuando estoy trabajando y como médico, pues para escribir también me baso en el método científico. Entonces, antes de escribir yo tengo que tener toda la documentación totalmente clara. Por ejemplo, el proceso que yo utilizo para escribir, para escribir una novela yo siempre lo he dividido en 5 fases. La primera fase sería la chispa que se te ocurre para poder escribir una novela. Esta trilogía tuvo una chispa que fue cuando yo comencé a conocer esta historia, el hecho que me marcó para intentar introducirme dentro de la historia, para intentar investigar, fue que el protagonista de la novela era visitador médico. Y sobre todo lo que me marcó era que su puesto de trabajo lo tenía en el Casino de Murcia. A mí eso me llamó muchísimo la atención porque los profesionales que se dedican a la visita médica, pues hoy en día los conocemos que van de centro de salud en centro de salud realizando su labor. Sin embargo, en aquella época, su puesto de trabajo, esta persona que fue el primer visitador médico de la provincia de Murcia, su puesto de trabajo lo tenía en el Casino de Murcia. A mí aquello me llamó la atención, digo, vamos, ¿cómo puede ser esto? Y a partir de ahí fue como la chispa que surge, que yo tuve pues para intentar escribir una novela que luego se convirtió en una trilogía. La primera fase de la escritura sería la chispa. La segunda fase es la documentación. La documentación con esta novela está exactamente igual, está totalmente documentada y una vez que yo ya tuve toda la documentación, lo que hice fue hacer la estructura de la novela, dividirla por capítulos y qué escenas se iban a desarrollar en cada capítulo. Y una vez que ya tienes la documentación y que tienes la estructura, pues luego viene la fase de escritura y ahí ya cuando empiezas a desarrollarlo. Y de esa manera escribir pues es muy sencillo. Y a la última fase, que es la más peligrosa de todas, es la fase de revisión, que en la fase de revisión pues nunca se termina una novela, porque empiezas, revisas, te la lees, vuelves a revisarla, vuelves a cambiar cosas, vuelves a cambiar comas, a cambiar frases, a quitar capítulos, a escribir un capítulo y decir, este capítulo no me gusta, voy a reescribirlo otra vez. Y llega un momento que al final tienes que decir, bueno, paro de revisar porque si no, no voy a publicar la novela nunca y voy a estar siempre continuamente revisando. Y la documentación pues es fundamental. Sí, bueno, me quedo aquí por si acaso quiere incidir más en eso. Cuando he leído la novela está organizada un
poco la sensación de plano contra plano, porque vas moviéndote continuamente del escenario y la vida de María en Murcia al salto a Argel, salto a... Además es una cosa que va enganchando al lector muchísimo porque quiere saber dónde deja la historia justamente en el mejor punto de estos cambios de escena. ¿Eso lo tenías pensado desde muy al principio o...? Son trucos literarios, son trucos literarios, son formas, son maneras de enganchar al lector, de escribir un capítulo con determinada escena y terminarlas con un gancho. ¿Eso qué significa? Que la persona cuando termina ese capítulo pues, quiere seguir leyendo, quiere saber qué va a pasar a partir de que termina ese capítulo. Entonces son trucos literarios que va aprendiendo sobre el camino, que cuando te documentas o cuando estudias sobre las diferentes formas que hay de escribir, pues vas aprendiendo y al final en una novela utiliza una serie de trucos literarios, en otra novela utiliza otra serie de trucos. En esta novela, como la forma, como desarrolla la vida de los dos personajes fundamentales de la novela, lo que ocurre cuando termina la primera novela, que parece ser que se separan, por eso la fui dividiendo en ese tipo de capítulos. Te venía diciendo, hemos metido juntos en el coche, te venía diciendo que me ha dado la sensación de que la segunda novela, a mí la primera novela me pareció más cargada de contenido histórico y en esta segunda novela me he enganchado más a la historia personal del marido, de la mujer, de lo que estaba pasando en esa circunstancia. ¿Tú estarías de acuerdo en que ha habido un movimiento, quizá que en esta novela hay más identidad de los personajes y menos carga de las cosas históricas? Sí, la primera novela transcurre en un periodo de la historia de España, son 15 años, desde el 24 hasta el 29, en el que todo sucedió como una especie de terremoto. Hubieron 200.000 sucesos a lo largo de esos 15 años que desembocaron en una guerra civil. Sin embargo, la trama y el desarrollo de esta segunda novela, como la trama continúa con la vida de los dos personajes fundamentales, uno llevó un tipo de vida, otro. No quiero hacer spoilers, pero por ejemplo, es que no hay forma de explicarlo mejor. La vida de la protagonista, de María, se desarrolla en Murcia. La vida del protagonista, de Juan, se desarrolla ya fuera de España, en Argelia, en los campos de concentración. Entonces, hay un periodo de tiempo ahí que ellos están separados y la forma de contarlo fueron capítulos individuales. Y en esta novela he tratado más, es una novela más intimista, más de desarrollar el personaje y lo que le sucede a los personajes. Y sin embargo el contexto histórico pasa quizá a un segundo plano. El contexto histórico en la primera novela tiene más importancia y cómo se van moviendo los personajes a lo largo de ese contexto histórico, y aquí es al revés, son los personajes los fundamentales y el contexto histórico lo que marca el desarrollo de su vida. Yo tengo la sensación de que los personajes, un poco como después del trauma de la guerra, ellos que habían sido como dos militantes políticos como muy intensos, no tienen más remedio que centrarse en la supervivencia. O sea, el activismo, sobre todo para los que se quedaron aquí recién acabada la guerra, no se podía hacer activismo de nada, porque era un remedio que adaptarse a... Sí, tenían que sobrevivir. Para mí, bueno, el personaje de María es un personaje fundamentalmente femenino de lo que sucedió en aquella época. Para mí, tanto ella como el resto de mujeres, con todo lo que sucedió en aquella época, fueron auténticas heroínas, fueron mujeres muy fuertes que tuvieron que llevar las riendas de su familia, mujeres que estaban hechas, pero que a partir de ahí tuvieron que tomar las riendas y hacerse a sí mismas.
la época de la posguerra en España, si no hubiera sido por las mujeres a nivel general, no se hubiera salido, no se hubiera llevado hacia adelante con la velocidad con la que se llevó. Y fueron las mujeres realmente las que tomaron la voz de mando durante la posguerra. En esta novela, el protagonismo de las mujeres en esa época tiene una importancia muy importante y es lo que he querido resaltar, la figura de la mujer por encima de todo. Una cosa que creo que no es spoiler, porque ya lo has dicho tú, Juan se marcha de España, se marcha a Argelia. Entonces hay dos cosas que me llaman la atención. Una cosa es cómo, para no entrar a destripar la novela, ¿cómo te explicas tú que cuando llegan los exiliados republicanos a lo que se supone que es territorio francés, tenía que haber sido un territorio democrático, reciben el tratamiento que reciben, por un lado, y cómo te explicas que sepamos en realidad a nivel de la calle tampoco de la historia de esa gente, porque de la gente que fue exiliada a Francia, acabó en campos de concentración nazis, y se sabe más, pero yo me he enterado por esta novela de que había exiliados republicanos en Argelia y no se sabe nada de eso. Sí, son los grandes desconocidos y en esta región pues deberíamos de conocer nuestra historia. Todos conocemos, los grandes conocidos son los campos de concentración en Francia y los campos de concentración que hubo también en los campos de concentración alemanes y los campos de concentración que hubo en Francia. Sin embargo, los campos de concentración que hubo en Argelia, que en todos esos campos la única persona que hubo presa en ese tipo de campos de concentración fueron españoles, son los auténticos desconocidos. Y sin embargo, en esta región deberíamos de conocerlos, porque la gente que hubo presa en los campos de concentración argelinos fueron todos de esta región. Fueron valencianos, fueron alicantinos, fueron murcianos, algunos muy pocos de Granada y de Almería, pero fundamentalmente la gente que hubo presa en los campos de concentración de Argelia, que hubo muchísimos, hubo 12 campos y 2 de ellos muy peligrosos, donde murió muchísima gente. La gente que hubo presa en esos campos de concentración fueron gente de esta región y son los grandes desconocidos. Nadie sabía de la existencia. Yo no los conocía. Los que estuvisteis presentes en la primera presentación, yo fui contando también que a lo largo de la documentación de la novela, que me llevó muchísimo tiempo, yo tuve que aprender muchísimas cosas que desconocía. Una de las cosas que no sabía que existía era que en Argelia habían habido campos de concentración y menos, sobre todo, que era gente de esta región. Hay muy poca documentación, sin embargo sí que hay algunos libros escritos, hay documentales, hay varios documentales en televisión española que yo fui rescatando de la hemeroteca y tuve que investigarlo a fondo y lo que pasó. Y luego, como la parte fundamental de la documentación de la novela es el diario del protagonista, en el diario del protagonista están reflejadas las fechas en las que llegó a cada campo de concentración, incluso la hora en la que salía de un campo de concentración y se lo llevaban a otro. Que todo eso está reflejado en la novela. Para los que la vayáis a leer o los que ya la habéis leído, por ejemplo, en esta novela, todo lo que leáis en cursiva está copiado literalmente del diario de Juan Bernal. O sea, lo que leáis en cursiva y los textos que hay escritos de hechos que sucedieron en el campo de concentración son textos copiados de su diario. Yo no lo he escrito. Incluso os daréis cuenta la ilustración que tenía ese tipo de personajes, de personas que estaban presas en ese tipo de campos de concentración. La prosa que tenían a mí me dejó maravillado, incluso leer algunos de esos textos que no es la misma prosa que se utiliza hoy en día
y la cantidad de lenguaje y de léxico que utilizaban para definir una situación, a mí me ponían los vellos de punta. Entonces, cuando leáis ese tipo de textos en cursiva, que sepáis que yo no lo he escrito, que está copiado del diario de Juan Bernal. Y eso a mí también me incidió para estudiar a fondo los 3 campos de concentración en los que él estuvo. Yo tengo hasta los planos de esos campos de concentración. Durante la documentación yo llegué a encontrar hasta los planos de esos campos de concentración. Están bien descritos, pero que sepáis eso, que tengo hasta los planos. De todas maneras, por muy bien documentado que estés, digamos que lo digo por coste, el mérito de ser capaz de que cuando tú lo leas te reproduzca la atmósfera te lo puedas imaginar ahí, es el mérito del narrador, aunque esté muy bien documentado, pero si no es una sucesión de fragmentos y de documentos y no significaría nada. A mí una de las cosas que me llama la atención es que cuando Juan llega allí, él es una persona que viene de ocupar una posición prominente en España, él es un líder, pero es un líder nato, y cuando llega allí, sin pretender el ser nada, casi que termina convirtiéndose en el defensor, en representante, en la cara visible, porque es un líder no elegido, sino es un líder nato. Sí, es un líder nato, sí. Y que hace mucho por la gente que está a su alrededor. Sí, durante la documentación una de las cosas que a mí me llamó la atención era el respeto y la reverencia que le tenían a esa persona, las personas que lo habían conocido, un respeto tremendo. Y durante toda la documentación yo me di cuenta que fue así. Fueron apareciendo personajes que si los lees en la novela parecen inverosímiles, que no te lo crees, sin embargo son personajes reales. El personaje del capitán del campo de concentración es un personaje que cuando yo lo conocí y supe de él y la relación que mantuvo con Juan, yo no me lo creía al principio, pero es real. Y mantienen una relación tremenda, que piensa, dice, esto puede ser totalmente irreal, pero mira, son hechos que sí, y quizás todo eso fue debido a la personalidad, al líder innato que llevaba dentro de sí Juan Bernal. Una de las cosas más sobrecogedoras de la novela es que representa muy bien lo que fue la brutalidad de la represión franquista después de la guerra. O sea, no solo la brutalidad en tanto que violencia, sino ya casi que en tanto que sadismo, que a mí me ha recordado mucho esa escena de esta película de Mientras dure la guerra, cuando va Unamuno a pedirle a Franco Clemente para un amigo, le dice, no puedo hacer nada, es que lo tienen los nacionales. Y Unamuno se queda diciendo, pero si los nacionales sois vosotros, se tienen como gallego. Entonces, yo lo que quería saber si esos episodios tan duros que están reproducidos aquí son verídicos. O sea, son reales. Son reales, y más aún están escritos con las palabras reales que recibió la persona a la que tú haces mención, sin intentar hacer spoiler. Las palabras justas que recibió esa persona en esa escena a la que tú te estás refiriendo son las que están reflejadas en la novela. O sea, la contestación que ella tuvo cuando hizo ese tipo de gestiones intentando defender la vida de una persona, la contestación que le dieron a esa persona en Burgos son las que están reflejadas en la novela. O sea, es un texto real. Duro, pero sucedió así. Pues de verdad que merece la pena leerlo. Además es una de esas escenas que lees una novela y luego te acuerdas del momento en el que lo has leído. Porque te quedas... Es una escena, y bueno, es una escena igual que otras muchas que ocurren en la novela, como hay hechos muy luctuosos, muy duros. Yo he intentado escribirla con mucho tiento, con mucho tacto. No quise en ningún momento
ahondar en ser más duro a la hora de expresar los sucesos que ocurrieron en esa época. Hay otras novelas, sobre todo novelas que detallan o basadas en campos de concentración que te cuentan pues todas las desgracias con 1001 detalles. Yo he intentado soslayar ese tipo de situaciones. Hay situaciones dentro de los campos de concentración o dentro de esta escena que tú detallas que son muy duras, pero a nivel de plasmarlo, a nivel literario, yo he intentado hacerlo con mucho tiempo y no ahondar más de lo justo y necesario, sino simplemente para que la persona que esté leyendo la novela, que se esté imaginando lo que está sucediendo, pero de una manera liviana, por decirlo de alguna manera. Pero el que lo está leyendo sabe lo que está pasando perfectamente. Sí, perfectamente. Adapta a su nueva situación, se produce un cambio brutal en su posicionamiento social, porque ella era una mujer muy bien posicionada en la primera novela y en la segunda novela tiene que reinventarse por completo porque pierde. Con la guerra se va también todo su... Sí, todo su mundo. María era también una líder, una persona en Murcia, la conocía pues todo Murcia, todo el mundo sabía las acciones que había llevado a cabo durante la República, durante la Guerra Civil Española. De pronto termina la Guerra Civil, su mundo se viene abajo y tiene que reinventarse, empezar de cero. Pero eso no solamente le ocurrió a ella, le ocurrió a muchísimas mujeres y fueron todas esas mujeres las que tuvieron que reinventarse, tirar del carro para sacar a su familia adelante y a ninguna se le cayeron los anillos, todas intentaron tirar y sacaron su familia y sacaron a Murcia y sacaron a España hacia adelante, fueron las mujeres. Sí, se adapta a la situación. A mí otro aspecto que me ha llamado la atención y que está yo creo que muy bien descrito es que a la angustia de la separación de una pareja está la angustia añadida de que ni siquiera te puedes comunicar, ni siquiera puedes saber si la otra persona está viva o muerta, o si le va bien o mal, o sea, ese corte que hay entre ellos y esa cosa tan inhumana de tener miedo a comunicarte porque sabes que te va a ver. Sí, estaba todo censurado en esa época. Lo que le ocurrió a ellos, sí que hubo muchísima gente que cuando salió al exilio, que sí que se pudieron poner en contacto con sus familias. Pero gente que, sobre todo, que no había tenido un protagonismo social y político muy importante durante la República y durante la Guerra Civil. Este no era el caso de los protagonistas. Entonces Juan pudo escapar, ella no, ella se tuvo que quedar aquí y uno de los problemas que tenía era que Juan no se podía poner en contacto con su mujer porque las cartas iban a estar, iban a ser abiertas, iban a saber lo que pasaba y la iba a poner en peligro a ella. Entonces tuvieron que hacer de tripas corazón, están separados y eso justamente es el título del libro, Los caminos de la ilusión, los caminos, porque cuando termina la Guerra Civil los dos protagonistas, tanto María como Juan, se separan, entonces ella tiene que seguir su camino, tiene que seguir su camino hacia adelante, él tiene que seguir su camino en Argelia, en los campos de concentración en los que está preso. Y cada uno tiene que hacer un camino independiente, pero con una ilusión. La ilusión de ambos, de ellos dos, era volver a reunirse y a reencontrarse al final, que el camino que cada uno emprendiera, que el destino fuera volver a reunirse y volver a revivir de nuevo su vida como matrimonio. Ese es lo que significa el título, el camino. En la portada está muy bien descrito. Es un camino que está dividido en dos por una sendica de césped en el centro, pero al final el camino confluye en un punto que es cuando
probablemente ellos puedan reunirse. Cada uno va a seguir su camino haciendo lo que tenga que hacer, no cayéndose, aguantando todo lo que había que aguantar en esa época, pues con el fin de volver a reanudar su vida de matrimonio entre ellos. Una de las cosas que notas al pasar la novela, por lo menos a mí me ha pasado, es que está muy bien representado el hecho de que los acontecimientos no son lineales, ocurren a lo largo de mucho tiempo. Y lo vas viendo en la sucesión de Navidades y vas notando en la narración cómo se va alargando y cómo se va alargando esa separación. Parece que el tiempo está reflejado muy bien en esta novela. No sé si es una cosa que ha hecho a propósito para que se notara. Lo hice a propósito, pero es que cuando yo empecé la fase de documentación en todos los españoles exiliados en Argelia, el tiempo para ellos era muy importante. Ellos cada vez que llegaba una Navidad brindaban por poder volver a España el año siguiente. Para ellos el tiempo que pasaban allí en Argelia, que estaban separados de España, porque lo que anhelaban todos era volver a España. Todos querían volver a España. Entonces, el tiempo, el contar los días, para ellos era tremendamente importante. Entonces, eso intenté reflejarlo yo también en la novela. Pues puedo decir que por lo menos a mí en la sensación del paso del tiempo, a mí me lo han hecho sentir totalmente cómo se alargaba esa situación, esa agonía. Y en la parte positiva, a mí creo que lo más, dentro de una novela en la que pasan muchas situaciones sombrías, lo más positivo, lo más enternecedor es cuando los hijos, al final hay un dicho inglés que la necesidad es la madre de la inventiva, porque cuando hace falta, como los hijos de Juan y María emprenden y representan un poco pues toda esa generación de niños de la posguerra, que estaba el país hecho un solar y apoyados en sus madres tuvieron que empezar a emprender y hacer cosas y consiguieron montarse. Sí, no había otro remedio. En aquella época, con 10 años, ya los críos empezaban a hacerse independientes, a intentar trabajar, a intentar trapichear la típica picaresca española. Tenían que salir adelante, no había otro tipo de situación, no había dinero y tenían que trabajar y buscarse la vida, como hemos sido los españoles. Imagino que en otros países pues también pasaría lo mismo. Imagino que ahora mismo en Ucrania pues esté pasando prácticamente lo mismo. En nuestras cabezas vivimos las cosas y las vemos a través de la televisión, las leemos a través de los libros, y no se nos pasa por la cabeza que eso pudiera pasar y cómo nos enfrentaríamos a ese tipo de situación. Ahora mismo vivimos en una sociedad súper protegida. Los críos de hoy en día están súper protegidos, pero vamos, y muchos de los problemas que desarrollan la juventud hoy en día, la culpa la tienen los padres por la superprotección con la que están tratando a los críos. Sin embargo, los críos de aquella época, de superprotegidos, nada, al contrario, estaban ahí solos y tenían que luchar y tenían que sacar adelante, tanto salir adelante ellos como intentar sacar adelante a las madres. Y eso también lo he intentado reflejar en la novela, la época de la posguerra española. Una de las cosas que me gustó mucho de la otra novela y de esta es que reproduce muy bien, o creas en mi mente, crea muy bien los ambientes de cosas que no has conocido, como podía ser la Murcia de los años 30. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es la recreación de cómo era el mundo de los bares y las tabernas inmediatamente en la posguerra. O sea, no sé si para eso te has documentado de alguna manera especial, porque yo he pensado, ¿y cómo se bandearían con el hambre, con el racionamiento, para mantener abiertos los negocios de restauración? ¿Qué ambiente habría en Murcia en esos años? No, eso fundamentalmente leyendo mucho. Antonio Botías lo he leído bastante, que es uno de los cronistas de Murcia, y tengo bastantes cosas de él. Y leyendo periódicos que reflejaban cosas que sucedían en esa época. Todo se refleja leyendo. Si no lees, no puedes escribir.
Entonces tiene que leer muchísimo, aparte de documentarte expresamente para la novela, pero leer, leyendo mucho, teniendo la mente abierta, leyendo. Al final lo que haces cada vez que lees una novela, siempre se te van quedando determinados ambientes y al final todo eso te sirve para reflejarlo en lo que tú haces. Si no lees, no puedes escribir. Bueno, yo creo que para los que hemos tenido la oportunidad de leer las dos primeras novelas de la trilogía, la pregunta que nos queda es ¿para cuándo la tercera? Porque queremos saber cómo acaba. Ya te lo he preguntado leyendo, para que lo puedan saber los demás. Sí, nada, la intención es estoy terminándola ahora mismo, la intención es publicarla el año que viene, ojalá que pueda ser antes del verano, eso nunca se sabe. Ahora tengo un mundial de por medio que me va a quitar muchas horas, pero intentaré terminarla y publicarla el año que viene. Estoy muy contento del resultado de la trilogía. Me ha pillado totalmente de sorpresa, lo veníamos hablando por el camino. De la primera novela van vendidos ya más de 1.500 ejemplares en toda España. Eso es una auténtica barbaridad para un escritor novel y para un escritor desconocido. Vender 1.500 ejemplares es una bestialidad. Yo pensaba que se iban a vender 100 o 200, digo, pues entre amigos, conocidos y alguno que salga en el boca a boca. Pero la primera, pues ahora mismo en el top venta en Amazon está en el puesto 31. Y eso, está en el top venta en el puesto 31 en novelas de ficción histórica, es un éxito total y absoluto, porque ahí compites con gente de todo el mundo. Eso ha hecho, por ejemplo, que esta novela vaya muy bien, se está vendiendo mucho mejor que al principio, que cuando empezó Los colores de la esperanza, y estoy muy contento. Como las dos van bien, hay que aprovechar el tirón y terminar la tercera para publicarla. No puedo publicarla dentro de 3 años, hay que terminarla rápido y yo creo que para antes del verano próximo estará publicada. No tiene título, o sea que no tiene título todavía. Está muy... Sí, claro. La historia lo comenté en la primera presentación. Lo que yo he intentado reflejar durante la trilogía es un paseo por la historia de Murcia durante el siglo XX y un paseo por la historia de España, pero fundamentalmente de Murcia. Entonces la novela es continuista. La primera novela termina en el 39, esta termina en otro periodo de la historia de Murcia y de España, y la tercera comienza pues cuando termina esta novela y abarca otro periodo que ahora no quiero decir la cantidad de tiempo y de periodo de tiempo que abarca la tercera novela. Y me equivoco yo, porque como es lo primero porque estoy hablando de memoria de la anterior novela. La anterior novela arranca con un momento en el que la pareja se reencuentra y luego vuelves al pasado, ¿es así? Sí. Ese momento situado en la trilogía estaría entre la segunda y la tercera o ya en la tercera. Ese capítulo es un juego narrativo que yo hice. El primer capítulo de la trilogía, el primer capítulo de la primera novela empieza en 1948. Entonces, yo en ese capítulo hice un juego narrativo que una vez que la persona tenga los 3 libros, las 3 novelas en su poder y haya leído las 3 novelas, si lee ese capítulo de nuevo, verá que hay muchísimas cosas de la trilogía. Entonces, ese capítulo podía estar colocado en el primer capítulo de la primera novela, podía haber sido el último capítulo de la primera novela, podía haber sido ese capítulo el primer capítulo de esta novela, e incluso en la tercera novela podría haber habido algo de ese capítulo, pero es un juego narrativo que hice porque podía estar escrito, podía ser perfectamente el primer capítulo de esta novela. Lo hice con toda la intención para tener atrapado ahí al lector. Pues muy bien, pues me había propuesto hoy 2 cosas que creo que me las he cumplido. La primera era no reventar la novela. Creo que no, nada. Y la segunda
era no enrollarme tanto como otra vez, porque luego la gente quería hablar y no nos dejamos. Así que si te parece, yo me voy a dejar ya el interrogatorio y vamos a dejar que aquí el público te pregunte las curiosidades que puedan tener. Muy bien, de acuerdo, a vuestra disposición. Cositas fáciles que me las sepa, ¿eh? No, por la tercera novela va a ser una novela con un periodo histórico mucho más largo que el que abarca cada una de estas novelas. Y no tiene nada que ver. Esa frase está escrita en un contexto en el que los personajes están viviendo una situación muy delicada. Entonces, de ahí viene esa frase. Esta novela está escrita con un estilo literario diferente al primero. Esta novela, el estilo literario es más de frases que te llaman muchísimo la atención, que te hacen pensar mucho, porque es una novela en un contexto en el que le suceden cosas a los dos protagonistas que son muy duras. Entonces he intentado escribirla con frases de ese tipo, con frases que muchas veces te llaman la atención y te dan que pensar. Pero son situaciones que están viviendo los personajes en esos momentos. No tiene nada que ver con lo que pueda suceder en la tercera novela, sino que son situaciones muy, muy peculiares las que están viviendo y necesitan una expresión totalmente diferente a lo que pudiera ser una fase narrativa muy superficial. Sí, una guerra real que viven ellos y que la viven en primer plano, y que la guerra influye en lo que le va a pasar al matrimonio. Como están en Argelia, empieza a pensar qué pudo pasar en Argelia. La primera guerra fue la Guerra Civil Española, la segunda guerra que influyó en ellos fue la Segunda Guerra Mundial, y la tercera guerra que le va a afectar de lleno y que van a vivir de lleno es la guerra de Argelia. Argelia en esa época era un protectorado francés, era territorio francés, entonces ahí lo que ellos van a vivir en la tercera novela es la guerra de la independencia de Argelia con Francia, la guerra que mantuvo Argelia con Francia, la van a vivir de lleno, y eso va a hacer que cambie de nuevo su vida. O sea, su vida cambia cuando termina la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, y luego en ello estamos ahora. No, fundamentalmente a lo que yo me refería con relación a las mujeres, es que las mujeres sufrieron la guerra, las mujeres de los dos bandos. Entonces, las mujeres que se quedaron viudas, que no tenían a su marido y demás, que fueron muchísimas, tanto en un bando como en otro, todas esas mujeres se tuvieron que reinventar y fueron las que tuvieron que sacar su familia adelante, con muy poquita ayuda, porque el resto de la familia estaban a cero también. Entonces, esas mujeres fueron las que realmente levantaron el país, fueron todas una auténtica heroína, tanto por un bando como por otro. Y todas se tuvieron que reinventar, porque como tú dices, la mayoría eran mujeres que estaban en su casa y que no hacían nada, pero cuando sucedió eso, tuvieron que tener una fuente de ingresos para sacar a su familia adelante, y fueron ellas las que no se le cayeron los anillos y tuvieron que tirar hacia adelante. No, en cada época, en esta época quizás no, pero en aquella época hubieron 200.000 historias personales, de las que se pueden escribir 200.000 novelas. Con estas dos novelas hay gente que se ha puesto en contacto conmigo y que me han contado determinadas historias de cosas que sucedieron. Me han propuesto 2 novelas más de escribir, pero yo creo que sobre este periodo de tiempo de la historia de España no voy a volver a escribir más. Y una de las personas que se puso en contacto conmigo me ha mandado una documentación tremenda, pero un periodo muy peligroso también para escribir. Tampoco quiero encasillarme en este periodo, me gusta escribir otro tipo de cosas. El perfil psicológico, pues estudiando en esta novela es muy sencillo,
puesto que el perfil psicológico estaba muy bien definido con todo lo que yo fui leyendo y lo que me fueron contando gente acerca de cada personaje y todo lo que fui leyendo sobre ellos. El diario a mí me sirvió muchísimo. Luego tengo también toda la documentación que tuvimos que pedirle al archivo de Salamanca, de todo el proceso penal que luego hubo. Pues ahí tengo una documentación de 100 y pico páginas legales, que cualquier cosa que esté en el archivo de Salamanca, si lo pides, te lo envían, tanto en formato PDF como en un disquete. Tengo toda esa, y leyendo toda esa documentación, pues te vas formando el perfil psicológico de cada uno de los protagonistas. Luego, leyendo el periódico El Liberal para la primera novela fue muy importante. Yo me lo leí pues desde el año 24 hasta el año 39, día a día. Está en la hemeroteca, eso fue un trabajo también tremendo. Y luego los personajes nuevos que hay en esta novela, como están descritos y lo que ellos sintieron, como está descrito en el diario de él, porque fueron testimonios reales que cada uno de ellos reflejó en su diario, pues eso te hace pensar cómo es psicológicamente cada uno de los personajes y lo que vivieron allí dentro de los campos de concentración. Fundamentalmente suerte, porque para escribir una novela de este tipo y basada en hechos reales, a mí se me fueron abriendo muchas puertas a lo largo del tiempo y cada puerta que se me abría fueron cuestiones de suerte, de ir encontrando esto, de ir encontrando lo otro. Yo cuando al principio estuve muy perdido, estuve prácticamente un año que tuve muy poquita documentación, pero a partir de ahí tuve varios golpes de suerte después de trabajarlo mucho, buscarlo, y cada cosa que me fui encontrando pues fue rellenando, fue como hacer un puzzle, ir rellenando determinadas casillas que estaban desiertas, hacer un puzzle de un montón de piezas, y dentro de esas piezas estaba el perfil psicológico de cada uno de los personajes y los que vienen ahora en la tercera novela. No, tengo otra novela a medio. Ahora mismo es que estoy cabalgando entre dos y como tengo que terminar la tercera parte, he dejado aparcado la otra que estoy escribiendo para terminar esta, porque iba a caballo entre las dos. Entonces, sí tengo... Está ahí bien hilvanada. Sí, es una novela histórica también, aparte de la tercera novela, una novela histórica que... sí, está bien. Ya veremos a ver qué tal me sale. Si me gusta cuando la termine, la publico. Si no... Si esto es no parar, estar metido siempre en camisa de 11 varas. Pues nada, si no tenéis ninguna cuestión más o ninguna cosa que os preocupe de la novela, agradeceros de nuevo vuestra presencia aquí. Para mí sería un placer tremendo que os gustara la novela, que veáis, que la sintáis con todo el cariño con el que está escrita y que disfrutéis de ella y que paséis pues, momentos maravillosos mientras la leéis. Para mí leer es un placer. Esta semana yo me enganché con una trilogía, quería terminar la última, la trilogía del Bastán de Dolores Redondo, que la tenía ahí 2 o 3 años aparcada para leerla, y esta semana me la cepillé en unos cuantos días. Anoche terminé de leerla, la tercera novela. Y leer es un placer, leer se aprende, leyendo se tiene la mente completamente abierta. Es la mejor forma de ilustración, leer libros, no leer el Twitter, ni leer el Facebook, ni leer el WhatsApp, porque ahí te puede encontrar absolutamente de todo.
leyendo es como mejor se aprende y sirve para todo, sirve para todo. Entonces, si os gusta la novela, yo estaré tremendamente agradecido y nos vemos aquí en la tercera presentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias.